Bien, entonces, como decía la compañera, resonancia magnética es una modalidad que no utiliza radiación ionizante, utiliza un gran imán en el cual somete a nuestros protones a un cambio de configuración y una alineación que luego con un pulso de radiofrecuencia va a absorber esa energía y lo va a emitir en forma de eco. ¿Está? El término resonancia se refiere a un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos o casi periódicos en que se produce reforzamiento de una oscilación al someter al sistema a oscilaciones en una frecuencia determinada. Es decir, si yo tengo dos sistemas iguales como dos diapasones, como vemos en el ejemplo, que resuenen a una misma frecuencia, si yo estimulo uno de ellos, el otro va a resonar con la misma frecuencia por la oscilación en la cual se somete el que yo golpeo. ¿Tá? Es decir, si yo cualquier medio o cualquier eh, estructura tiene un punto de quiebre en el cual resuena o oscila a una frecuencia determinada. Entonces, si yo entrego una energía a este medio o a este sistema con una determinado rango de oscilaciones y con una determinada fuerza o energía o una determinada energía, ¿ah? Este va a oscilar o va a vibrar o va a quebrarse. Va a llegar a un punto máximo de quiebre. ¿Tá? Toda estructura en ingeniería tiene un punto de quiebre, tiene un punto de oscilación máxima, tiene un punto de frecuencia o de resonancia máxima. Todas las estructuras están estudiadas y justamente hoy en día se estudia el punto de frecuencia máximo, de resonancia máxima de las estructuras para que justamente no lleguen a ese punto máximo de quiebre, ¿tá? En el cual resuenan, ¿no? Eso es lo que pasó y eso es el videito que tenemos acá. En mucho tiempo, por mucho tiempo se estudió el fenómeno del Tacoma Narrow, que era un puente que estaba por encima del Tacoma, y fue un puente que empezó a construir en el 38 y fue muy famoso porque eh, se creía en su momento que iba a ser bastante indestructible, era un puente colgante que pasaba de un punto a otro por encima del Tacoma. Eh, y bueno, ahí ven los muchachos que lo estaban construyendo, estamos hablando que hace mucho tiempo, muchos años, era planchadas de hormigón armado, con mucha varillaje, como ven ahí, y colgante. Pero ¿qué pasa? Era una zona donde se le aplicaba, hay mucho viento y generalmente había momentos de demasiado viento. Y bueno, llegó un día que empezó, un día muy ventoso, a oscilar de tal manera y oscilar de tal manera, que empezó a pendular, así como ven ahí, y llegó al punto de quiebre. ¿Tá? Se llegó a su punto de resonancia máxima. Después se descubrió que podría haber sido también por otros fenómenos también que ayudaron, ¿ah? Fenómenos físicos que ayudaron también a que la estructura oscilara de esa manera. El viento que se le entregó, el viento lateral que se le entregó a ese puente, fue con tal fuerza que llegó a su punto máximo, con tal fuerza de oscilación que llegó a su punto máximo de quiebre. ¿Tá? El, Básicamente el puente entró en resonancia y la energía que tenía que entregar no la podía entregar de ninguna manera y bueno, terminó con romperse, y miren cómo está ese auto ahí arriba, obviamente que estaba clausurado y no se podía pasar por ahí, ¿no? Llegó a un punto que, bueno, lo llevó al colapso, como ven ahí.
¿tá? Obviamente después se hizo otro puente, se construyó, se averiguó cómo era que había que hacerlo para que no oscilara de esa manera. Ya los puentes colgantes ya no se hacen de la manera como estaba hecho este, que ven que tenía como una estructura principal donde todo colgaba de esa estructura. Hoy en día los puentes colgantes, como verán, tienen no solamente esta linga, sino que varias que van a diferentes puntos del puente y eso ayuda bastante a que no entre en resonancia por vientos laterales. Pero está, hay mucho en ingeniería, no vamos a centrarnos en eso, simplemente es un ejemplo de cómo una energía entregada correctamente a un medio que resuena a una determinada energía, este va a entrar en resonancia y va luego, si no tiene una forma de entregar esa energía al medio, a destruirse. En el caso del cuerpo no va a pasar eso, simplemente se entrega una energía con una determinada oscilación o frecuencia para que el cuerpo entregue también una determinada energía y sea captada. El medio ayuda mucho en disipar esa energía y vamos a ver que hay otros tipos de cosas que van a influir sobre esa energía y sobre las formas de que la entrega. Pero bueno, si vamos directamente a la resonancia, ya dijimos que es una técnica no invasiva que brinda información tanto morfológica como funcional. En ese caso la tomografía lo hace también. Y tiene la capacidad de obtener imágenes de tejidos blandos con mucha mejor nitidez y resolución de contraste que en tomografía. ¿Tá? Obviamente que sigue siendo en múltiples planos, obviamente, como en tomografía, pero no con la misma cantidad de imágenes. ¿Tá? Se pueden estudiar múltiples patologías de tejidos blandos y osteoarticulares, ¿tá? De manera más eficiente que en tomografía. Como detrimento, es un estudio que es caro, porque la modalidad es cara, es decir, la instalación de un resonador es más caro que la de un tomógrafo, obviamente, y los tiempos de adquisición para cada secuencia son altos. Un estudio completo puede variar de 15 a 20 minutos a hasta una hora por cada paciente. En comparación con un tomógrafo, que podemos hacer adquisiciones en un paciente a cuerpo completo, es decir, un toramen pelvis, cráneo, toramen pelvis, en 10 minutos, si queremos y si podemos. ¿Ah? Bien. Esto simplemente siempre se los pongo como dos diapositivas para recordar algunas cositas de física. Nada más que leerlo y tomar en cuenta todo lo que dice acá. Yo le puse que hoy en día se considera que los constituyentes últimos de la materia son un conjunto de partículas elementales cuya interacción vienen descritas por cuatro fuerzas fundamentales: electrones, protones y neutrones, ¿tá? Que se agrupan para formar átomos. Los protones y neutrones son los que se encuentran en el centro, en una región muy pequeña, que es el núcleo, y los electrones son los que están en torno a él, que se mueven en orbitales alrededor del núcleo, en orbitales que siempre lo vemos como que están en círculo alrededor del paciente, pero alrededor del núcleo, pero no están así, en realidad muestran órbitas bastante elípticas y no siempre unos alrededor del otro, sino que están en varias direcciones, pero siempre girando alrededor del núcleo. ¿Ah? El núcleo es el que tiene la mayor densidad de todo el átomo. ¿Ah? Eh, y casi tiene toda la masa del mismo. En cuestión a lo que es el número total de protones y neutrones, habla del número másico de cada eh, elemento. ¿Tá? Los protones y neutrones son los que tienen carga, ¿tá? Y los neutrones no presentan carga.
¿tá? Básicamente los átomos en un estado fundamental siempre son eléctricamente neutros y el número de protones se le llama número atómico. Básicamente el número atómico es el número de protones que tiene un determinado elemento o electrones en algún caso. Todos los átomos con el mismo número atómico determinan un elemento químico, siendo diferente el número de neutrones lo que diferencia a los distintos isótopos de cada uno de estos elementos. El más simple de ellos, ya sabemos que es el hidrógeno, que está compuesto por únicamente un protón y un electrón. ¿Tá? Y esto es lo fundamental del por qué utilizamos el hidrógeno como sustrato para generar las imágenes. Porque tiene un protón y un electrón único. ¿Tá? Eso como primera característica fundamental para utilizar el electrón, al hidrógeno, perdón, como elemento para una resonancia magnética, como sustrato para la imagen. El otro por qué, o la otra característica, es que son ampliamente distribuidos en todo el organismo, es decir, se encuentran en mucha cantidad, porque somos prácticamente agua, ¿tá? Y el agua es H2O, ¿tá? Entonces, dicho esto, al tener un protón y un electrón, eh, lleva a que estos se comporten como pequeños imanes, ¿tá? Con una propiedad que se llama spin, ¿tá? La propiedad de spin significa que poseen un momento angular, ¿tá? Es decir, que rotan sobre su propio eje al tener esta partícula o este electrón, perdón, libre que gira alrededor de su eje, que es el núcleo. Entonces, hace que este se comporte como un pequeño imán. ¿Por qué? Porque hay movimiento de cargas. Este movimiento de cargas genera un campo magnético, ¿tá? Y al tener cada protón o cada átomo de hidrógeno un movimiento de cargas y un momento magnético o una pequeña fuerza magnética, se comporta como un pequeño imán, ¿tá? Con una fuerza propia de campo y con una dirección propia de campo magnético, ¿tá? Entonces acá lo vemos en el esquemita, vemos que tiene una dirección, es decir, la carga eléctrica positiva del protón naturalmente gira o realiza un movimiento de spin con él, como vemos acá, genera un campo magnético, es decir, cargas en movimiento, son corrientes eléctricas, ¿no? Carga en movimiento es un campo magnético que genera un campo eléctrico, ¿está? O al revés, o un campo magnético genera una corriente eléctrica. Entonces es como un pequeño imán, con una determinada fuerza, con una determinada dirección de campo. En nuestro cuerpo, estos pequeños imanes, es decir, cada átomo de hidrógeno, estando en forma normal, en forma quiescente, ellos no tienen una dirección única definida en conjunto. Es decir, cada uno de ellos están en direcciones aleatorias, ¿tá? Es decir, el alineamiento natural de estos protones es aleatorio, si no están en un campo magnético presente. Es decir, todos los núcleos tienen direcciones aleatorias y se cancelan uno con otro sin magnetización neta, que era lo que les decía hoy. Ahora, ¿qué pasa cuando ingresamos a la sala del resonador? Es decir, no solamente estando acostados en la camilla e ingresados dentro del gantry, vamos a sufrir el efecto de la fuerza del campo,
ya solamente ingresando en la sala estamos en presencia de él. En muchos prácticos yo lo que le hacía cuando estaba, por ejemplo, en el clínicas, le mostraba a los alumnos cómo era que ejercía su fuerza ese campo. Y entraba con una llavecita atada a un suerito. Y veíamos cómo la llavecita, apenas abríamos la puerta e ingresábamos, empezaba a apuntar hacia la dirección de donde estaba el resonador. Se elevaba. Y cuanto más cercanos estábamos al gantry, la llave se movía con más fuerza y no mostraba la dirección del campo. Es decir, apuntaba en dirección del campo. Si nos colocábamos al costado del gantry, apuntaba en la dirección opuesta, porque el campo gira. ¿Ah? Si lo colocábamos dentro, no mostraba la dirección del campo, que es el eje Z. ¿Está? Entonces, una vez que ingresamos y nos acostamos, los protones, esos pequeños imanes, se van a alinear. ¿Ah? Va a haber un alineamiento paralelo a la dirección general del campo B0. Ahora le vamos a decir B0 al campo mayor, al campo magnético mayor, que es el campo que genera el resonador. ¿Está? Al ser pequeños imanes, entonces se alinean frente a un campo magnético externo y la alineación se realiza en dos formas: paralelas o antiparalelas al campo B0. ¿Tá? Es decir, en dos estados. Un estado de baja energía, paralelo al campo, es decir, que no necesitan mucha mayor fuerza para estar en esa alineación, es decir, a la misma dirección del campo, o en el mismo sentido de la corriente. Si traspolamos a que es un río y que nosotros nos ponemos en dirección a la corriente o contra la corriente. Antiparalelo sería contra la corriente. Requerimos mayor energía para mantenernos en esa dirección y algunos se alinean en esa dirección opuesta, paralela, pero opuesta a la dirección del campo. Entonces, decimos que pueden estar en un estado de baja energía o en un estado de alta energía. ¿Ah? Donde están paralelos al campo B0 o antiparalelo al campo B0. Entonces, si nosotros llegáramos a contarlos, que no vamos a nunca contarlos, pero sabemos medirlo, podemos decir que hay una alineación paralela de unos, supongamos que si tuviéramos 1.000.000 de protones, 1.100.000 protones, vamos a dar un número así, hay 500.000 que están en dirección, perdón, 600.000 que están en dirección paralela y 500.000 que están en dirección antiparalela. Para decir un número, para que usted lo entienda. ¿Está? Entonces, hay 500.000 que se anulan con los otros 500.000, vectorialmente. Y esto hace que haya una resultante de magnetización general, ¿ah?, que tiene la dirección paralela en la misma dirección del campo BC. Es decir, se genera un momento magnético MZ, que se le llama, porque tiene la misma dirección o el mismo vector del campo B0, o la misma dirección del paciente, en la cual está el paciente, el eje del paciente, y por eso se llama resultante global MZ paralela a B0. ¿Está? Por esa pequeña diferencia. Es más, le digo que a veces es menor la diferencia. Es 500.000 10 que están en paralelo y 500.000 que están en antiparalelo. Entonces esos 10 de diferencia hacen de ese momento magnético MZ. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, ¿Está? Sí, profe. Lo único que hicimos hasta ahora es entramos al paciente al resonador y lo acostamos.
Entonces está sus protones en presencia del campo de 15.000 Gauss. ¿Está? Como primer fenómeno, se alinean y da una resultante MZ en dirección al campo, como primer fenómeno. Como segundo fenómeno que se sucede al colocarnos en un campo como el de un resonador, es el fenómeno que se llama de precesión. Es decir, empiezan a rotar o a girar precesando con una frecuencia determinada, utilizando como eje el campo B0. Es decir, empiezan a girar como un trompo, no sobre su propio eje, no giran sobre su propio eje, es decir, ya están girando su propio eje y eso hace de su fenómeno de spin. Es decir, son como trompos que están girando sobre su propio eje y que a su vez están girando sobre otro eje que es el campo B0. ¿Está? Si nosotros lo dibujáramos, y no sé a ver si me sale con el mouse, yo tengo... ¡Uy, Dios mío! Para que no sé cómo borrar esto. No sé. Eh, bien, vamos a dibujar. Si nosotros tuviéramos el campo, sería este mi campo B0, ¿está? Y como verán, que yo quise hacer que mi eje pasara por la puntita esta acá, ¿no? Por Dios. Eh, ese sería mi campo B0. Y si yo parara la presentación, no puedo pararla, a esto que está girando, yo tengo mi otro eje que está en el eje central de ese protón que vemos acá girando. No me va a dejar dibujar. ¿Está? ¿Entienden lo que yo les digo? Eje B0 y el otro eje que está girando alrededor de B0. Tenemos el B0 y el eje del propio spin, ¿está? Que es el propio protón. El propio protón gira sobre su propio eje con un movimiento de spin y gira sobre el eje de B0 con un movimiento de precesión. ¿Tá? Yo les digo todo esto y se lo recalco porque después se confunden ustedes con qué es cada cosa. Movimiento de precesión es una cosa y movimiento de spin es otra. ¿Tá? Su spin hace que el protón comience un movimiento de precesión a una frecuencia determinada. ¿Cuál es la frecuencia? Se le llama frecuencia de Larmor, ¿tá? Que es proporcional a la intensidad del campo B0. Es decir, si yo estuviera en un campo más potente, mi movimiento de precesión o la frecuencia en el cual gira sobre el eje B0 va a ser mayor. Si yo tengo un campo B0 menor, ese movimiento de precisión o giro sobre el eje B0 es menor. ¿Tá? Entonces, como ven, hay una ecuación que determina este movimiento de precisión, que se llama ecuación del Larmor, ¿tá? Y que básicamente está relacionada con la fuerza del campo B0 y una constante que se llama constante giromagnética, que es en realidad está relacionada con el protón propiamente dicho, porque la sustancia que estamos utilizando, la unidad básica que estamos utilizando es el protón de hidrógeno. Entonces, esa constante o razón giromagnética va a estar determinada por la
constante giromagnética del hidrógeno, es decir, del valor del hidrógeno, ¿tá? Que básicamente lo tienen acá, 42.577 eh, eh, megahertz sobre Tesla, que es la unidad en la que se mide para la gama o la razón giromagnética. ¿Tá? Y bueno, y B0, que es el campo B0, que es la potencia del campo. Entonces, la ecuación del Larmo calcula la velocidad de precisión, es decir, la frecuencia en la cual gira el núcleo de hidrógeno, y que va a depender del tipo de núcleo, en este caso, que es el hidrógeno que se utiliza, y la potencia del campo. ¿Tá? Entonces, ¿qué es la resonancia magnética? Bueno, es un fenómeno físico por el cual, al ser colocada bajo un potente campo magnético, ciertas partículas, como los núcleos atómicos, con un número impar de protones, y eso es fundamental, y o un número impar de neutrones, pueden absorber selectivamente energía de radiofrecuencia. Es decir, todo esto lo hacemos, es decir, preparamos los hidrógenos, lo ponemos en spin, lo ponemos a precisionar, ¿tá? Para preparar el medio para que pueda recibir la energía del pulso de radiofrecuencia que nosotros le aplicamos. ¿Tá? Es decir, preparamos el medio para que cambie el medio. ¿Tá? Una vez que le damos un pulso de radiofrecuencia, hacemos que este cambie, este absorbe la energía y cambie su configuración. Una vez que largamos el pulso, va a volver a su estado basal y él va a liberar una determinada energía o onda que vamos a medir, y eso es el eco que utilizamos para generar la imagen. ¿Está? ¿Me explico? Bueno, esto ya lo dijimos, que se utilizan los núcleos de hidrógeno por su abundancia y por su momento magnético nulo, es decir, porque tiene un electrón y un protón. No voy a andar en la historia de la formación de la imagen por resonancia magnética, pero mucho lo tiene que ver estos dos muchachos que ven acá, Cornet y Isaac Rabi, un físico estadounidense, que entre ellos dos dieron las bases para utilizar protones de hidrógeno como sustrato de una imagen por resonancia magnética. Luego vienen estos muchachos también, que retomaron las investigaciones de los anteriores. Y bueno, estos que vemos acá son los que llevaron a la medicina los estudios realizados por los anteriores físicos, ¿tá? Donde luego de Median, que lo vemos acá, autoutilizándose para el estudio por resonancia magnética. Esto es una bobina, en su tiempo eran bastante rudimentarias cuando se estaban haciendo, se estaba estudiando este método de imagen. Fue el que en el 71 comenzó los estudios para la aplicación de un equipo por resonancia magnética. Lattenburg fue el que utilizó de la tomografía el tema de la reconstrucción por retroproyección filtrada y lo que es la presentación de toda la data obtenida en una transformada de Fourier y la formación visual de esa imagen, vamos a decirlo así. Entonces, hay una larga historia, ¿tá? Que ustedes después la leen si quieren. Yo lo más importante lo recalqué, como verán, en amarillo, subrayado, para que lo tengan en cuenta, por si se pregunta. No doy mucho hincapié en la historia, pero capaz que alguna pregunta pueda haber en el examen. Entonces, le dan una ojeada, ¿tá? Y aquí vemos a algunos de ellos, como ven acá, y estos dos muchachos cagándose de la risa, vamos a decir así, mal, eh, con el perdón de la palabra, diciendo, qué rico que vamos a hacer con esta modalidad, y mismo ganaron el premio Nobel de Fisiología y Medicina por la invención de la técnica por resonancia magnética, ¿tá? Y bueno, las patentes
vendidas por estos nenes, pienso yo que tendrían que haber servido de algo. Bien, cositas a destacar, mucho de que ya hemos hablado. Diferencia con tomografía. Obviamente no son lo mismo. Ya sabemos cómo está basada la tomografía y de qué se trata. Y ahora ya le di un pantallazo de lo que es la resonancia. Entonces, para redondearnos, vamos al grano. No es muy buena la tomografía para diferenciar tejidos blandos, y ya vimos que no tiene buena resolución de contraste, pero es muy buena para ver tejido óseo. Lo contrario pasa con resonancia. ¿Está? Otra de las cosas fundamentales que tiene la resonancia es la capacidad de medir la cantidad de protones, no específicamente la cantidad, sino que medir los protones de átomo de hidrógeno que existen en un determinado sector. ¿Está? Eh, como parte de algunas secuencias que utiliza a la hora de estudiar determinadas patologías. Um, Algo le puse ahí, le puse que era excelente diferencia de tejido blando, eso yo lo recalco siempre y ya los dije varias veces. El tema de y las imágenes que pueden ser aquí en diferentes orientaciones es un poquito más engorroso que en la tomografía, porque en tomografía nosotros adquirimos todo un volumen que luego se reprocesa y esas mismas imágenes que se adquieren en axial se pueden reprocesar para verlas en otros planos y podemos hacer un reprocesado muy fino de estas imágenes y ver en otros planos cientos hasta más de 1000 imágenes en un determinado plano. En resonancia no es así. En resonancia nosotros ya tenemos que adquirirla en un determinado plano. Es decir, no podemos reprocesar unas imágenes que están en un plano axial para hacerlas coronales. No. Nosotros si queremos los coronales de un determinado sector, nosotros tenemos que adquirir desde el vamos los coronales de. ¿Tá? Entonces los localizadores nosotros tenemos que colocarlo para cada uno de los planos. Si vamos a hacer un T2 sagital, tenemos que programar el T2 sagital, poniendo los planos de corte, de los cortes que vamos a hacer. ¿Tá? Sagital es una determinada estructura de referencia. En neuro se utilizan determinadas estructuras de referencia para cada uno. Después lo van a ver en especializada cuando vean eh, la secuencia de cada una de ellas y cómo se orienta cada uno de los planos de corte en base a lo que se quiere ver. ¿Tá? Pueden ser sagitales, coronales, axiales en cada uno de los planos, pero siempre hay que seleccionar previo. No sé si me explico. No puedo, como en tomografía, yo adquirir todo en un único plano y luego reprocesarlo sin volver a adquirir al paciente en ese corte. ¿Tá? En esto no. Adquirimos en sagital, adquirimos en coronal, adquirimos en axial. Entonces tenemos que hacer la adquisición para cada plano. ¿Tá? Y bueno, no se usa radiación ionizante, en ese caso es inherente para el paciente, y los usados, medio contraste usado en resonancia, técnicamente son menos agresivos, pero igualmente el gadolinium es tóxico, pero bueno, lo lleva a un vehículo adecuado, que eso es importante. Dame un segundo, ya estoy con ustedes. Ahí está. Aquí tienen algunas imágenes, como verán, son cortes de cráneo, de tejido blando y de hueso por tomografía, como ven las que son las superiores. ¿Está? Aquí tenemos un lindo proceso neoplásico con edema periférico eh, que tiene una ocupación del ventrículo, de los ventrículos laterales del lado izquierdo. Tiene también efecto de masa, desvía todo hacia la derecha y que es un proceso expansivo que elimina todo lo que son los surcos a izquierda. Así que está bastante complicado este paciente y acá tenemos unos senos, unas cavidades, las cavidades huecas de las mastoides y todo lo que son el peñasco, eh, cavidades neumáticas y el hueso que se ve muy bien definido, como ven en tomografía,
en contra de lo que es resonancia, que la parte ósea no está tan bien definida y no está tan, ¿cómo puedo decir? Eh, Tan distribuido el estudio de partes óseas en resonancia como lo es en tomografía. Es decir, se utiliza mucho más la tomografía para estudiar todo lo osteoarticular que la resonancia. Y aquí abajo tenemos las tres imágenes típicas que brindan para secuencias axiales en T2, T1, o digo, ponderaciones en T2, T1 en densidad protónica. ¿Ah? Acá lo que vemos es un T1 que es muy anatómico, que se utiliza más como muchas veces se utiliza como referencia, es muy anatómica, lo que es en neuro para los supratentoriales, lo que es gris, lo que es blanco, es decir, sustancia blanca y sustancia gris. ¿Tá? Aquí en T2 hay una hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo, por eso se ve muy bien pintadito en blanco lo que es líquido cefalorraquídeo, que recorre los ventrículos y entre eh, las membranas eh, que cubren todo lo que es el encéfalo, que existe el líquido cefalorraquídeo también con una hiperintensidad. Estaba tratando de recordar que le iba a decir algo, pero también, siempre me olvido. Y densidad protónica, que como lo dice la palabra, muestra la densidad protónica con una hiperintensidad donde hay más protones, vamos a decir así. Entonces, lo que brilla más o está más hiperintenso es lo que tiene una mayor densidad de protones. Básicamente es así. Bien. Otras imágenes, estos son sagitales de columna lumbosacra. Para tomografía y como se ve lo óseo y ven que todo lo que es intracanal medular no se visualiza con diferenciación alguna. ¿Ah? Vemos lo óseo bastante claro, pero no vemos el resto. Sí lo vemos en resonancia magnética. Esto es un T1 y un T2. Aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo y la médula espinal. En realidad ya, si esto es 5, 4, 3, 2, 1 o... Sí, esto es L5, L4, L3, L2, L1 y T12. Aquí ya vemos al final de la médula y cola de caballo. ¿Ah? Bien diferenciada todo lo que es dentro del canal medular de lo que del resto, ¿verdad? Las estructuras óseas se visualizan bien, cualquier cosa que tenga dentro de la eh, vértebra, el cuerpo de la vértebra, lo vamos a visualizar y mucho mejor. Pero no tiene una definición o una nitidez tal como en tomografía. Se estudia igualmente lo osteoarticular, es muy bueno para ver todo lo blando que existe alrededor de lo osteo. Por eso yo le dije siempre que es más para lo articular que para lo ósteo. ¿Tá? Vemos todo lo que es membranas que recubren el hueso. Se ve muy en negrito todo lo que es colágeno y hiperintenso lo que es grasa. Ahí ven. Esto es el tendón eh, rotuliano, se trata de tuberosidad anterior de la tibia. ¿Tá? Bien clarito, con la grasa que está por detrás y la grasa que está por delante. Todo lo que los planos musculares separados se visualiza. En tomografía es muy difícil hacer eso. ¿Tá? Aquí hay que tener una tomografía de la misma rodilla, cómo se ven los planos musculares y los planos grasos, y donde estaría el tendón no se diferencia bien, y aquí sí. ¿Tá? Vamos directamente con la instalación y vamos a hacerla rapidito. Un resonador obviamente no puede estar en cualquier lado, primero eso, está ubicado de determinada manera y dentro de lo que se llama una jaula de Faraday, es decir,
La habitación donde se encuentra un resonador está blindada para que no haya interferencia de señal de lo que está afuera con adentro y lo que está adentro con lo que está afuera. Básicamente aísla la sala donde se encuentra el gantry, la camilla y todo eso del resto. Después tenemos un cuarto donde tenemos todos los equipos, bombas de agua, controles de los chillers, de las bombas, eh, toda la electrónica, los controles de las bobinas de gradiente, todo eso está en los cuartos de equipo. Eh, donde está el cuarto de operaciones y donde está la consola, también está separado de la sala, y dentro de la sala está el gantry, la camilla, la máquina de anestesia, todas las bobinas, todo lo que se va a utilizar ahí adentro. ¿Ah? Es muy importante saber qué es lo que tiene que estar ahí adentro. Obviamente nada puede ser ferromagnético por la atracción que puede generar el mismo campo. La camilla que se utiliza eh, para trasladar un paciente que solamente se puede pasar en camilla es de aluminio. Eh, si ustedes van al tomógrafo, al resonador de ahí del Clínicas, van a ver que el gantry tiene un abollón, y es una vez que ingresaron, no ingresaron, sino que había un carrito para apoyar el cardiodefibrilador, que es de aluminio, y una vez se rompieron unas patitas, unas rueditas que tenía, creo que así la anécdota, y lo mandaron a que los muchachos de mantenimiento le cambiaran eso, lo arreglaran, en vez de ponerle algunas rueditas de aluminio con superficies de goma, le pusieron unas ruedas de metal que tenían ahí, y lo ingresaron y salió volando el carrito, se incrustó contra el gantry. Imagínense la fuerza que tenía, tiene el campo. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? Sí. Estamos acá. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, tenemos el magneto, armarios de electrónica, esto que tienen acá. Bueno, esto simplemente es una esquemita para que más o menos tengan una idea de que todo lo que es la cuarto de electrónica está separado, todo lo que es la consola está separado, todo lo que es el cuarto de examen está separado del resto, y está todo dentro de una jaula de Faraday. Que se continúa con la puerta, es decir, una vez que se abre la puerta, el campo está ahí en presencia, digo, la presencia del campo está ahí, no se va a extender mucho más, pero cuando se realizan los estudios no se puede hacer con las puertas abiertas, siempre se cierra, y cierra hermética. ¿Está? Nosotros salimos de la puerta, cerramos bien esta puertita, salimos, perdón, del cuarto, y cerramos bien esta puerta. Así la jaula de Faraday hace lo suyo. Porque se puede generar cualquier interferencia. Bien. Nada. En la sala de examen lo que vamos a encontrar es el gantry con la camilla. Algunas son, como ven acá, desde el piso que suben y entran, y otras son directamente acopladas al gantry. Este es muy, muy, muy parecido al que está en Clínica, por ejemplo, y a lo que se utilizan ampliamente en todo el Uruguay, porque a diferencia de tomografía, que se usa mucho General Electric, porque es como la propaganda de Golfa, de lo económico lo mejor. Obviamente los equipos Siemens son un poco más caros. En la cuestión de resonancia está ampliamente distribuido los equipos Siemens en el país y en el territorio, así que los que van a andar por ahí van a encontrar que son Siemens. Hay una máquina siempre ahí adentro de anestesia para los pacientes que lo requieran. Estas máquinas de anestesia son equipadas, son en realidad equipos que están preparados para campos magnéticos, igual que la bomba infusora de medio contraste, porque el gadolinio se inyecta con bomba infusora. Después tenemos algunos estantes donde van a colocar las bobinas, siempre en todas las salas de examen de resonado van a encontrar las bobinas en estantes por separado. Son equipos muy delicados, muy costosos, tienen que estar eh, adecuadamente guardados, ¿tá?
Y bueno, carrito de paro, conexiones vacío y oxígeno, eso es en todas las instalaciones médicas. Y va a estar esta sala aislada del resto por lo que se llama una jaula de Faraday. Básicamente se coloca toda la sala revestida con una superficie conductiva, como ven acá, esto cobre, que lo que hace es básicamente evitar que el campo interfiera con el resto, ¿está? Y que cualquier interferencia del resto no interfiera con el campo, que es muy sensible a cualquier interferencia externa. Entonces, básicamente la jaula de Faraday hace pasar una corriente por toda esta superficie conductiva que repele las fuerzas magnéticas externas de lo interno y lo interno de lo externo. Produce su propio campo que repele, o por lo menos iguala la fuerza a cero, entonces no existe interferencia. Después, si ustedes quieren, lean lo que yo les puse acá, es un poquito mejor explicado, pero se lo pongo en criollo para no detenernos en él. Estos son los racks, ¿tá? Bueno, en la sala de máquina van a encontrar los racks de gradiente, los amplificadores de radiofrecuencia, es decir, una vez que nosotros conectamos las bobinas, es decir, las antenas, eh, eh, generalmente tienen conexiones o en la camilla. Esto, por ejemplo, es una antena de cráneo que tiene este conector que ven acá, que va conectado a la camilla. La propia camilla abajo tiene otra antena para body. Después tenemos, esta misma antena sirve también para hacer rodillas o tobillos. Hay otras antenas para hacer hombro, que se envuelve el hombro, ¿tá? Hay unas antenas que son para columna cervical, y así varias, ¿tá? Que se colocan y se enchufan a esto. Después, todo lo que son los amplificadores, esos pulsos de frecuencia están por separados en las salas de máquina. Los operadores para las reconstrucciones de las imágenes, y una vez que tienen todo el raw data, obviamente existen sistemas informáticos que procesan toda esa información, los intercambiadores de calor, toda la electrónica y todo lo que tiene el gantry está refrigerado con intercambiadores, ¿tá? Y con bombas de agua que inyectan esa agua a presión en determinados puntos. No solamente eso, sino que vamos a ver más adelante que el resonador posee un campo magnético gracias a un gran superconductor. Es decir, ¿cómo lo hace? ¿Cómo yo obtengo fuerzas magnéticas tan grandes de un campo como el que tiene? Bueno, tiene un magnetón que lo que hace es generar, es decir, por donde es un superconductor, es un conductor envuelto en una bobina conductora que hace pasar una corriente por dentro de ella. Esta corriente circula de tal manera que genera un campo magnético de tal magnitud. Ahora, para que genere este campo magnético y no se prenda fuego en el intento, este superconductor se llama así porque mantiene una corriente eléctrica dentro de él de forma continua, sin cambios y sin resistencia. Para hacer esto, básicamente está inmerso en helio, a una temperatura muy, muy, muy baja. Es decir, para mantener una corriente eléctrica en conducción constante, ¿tá? Con una determinada fuerza, nosotros tenemos que hacer eso, generar un superconductor, que es un conductor que está inmerso en una sustancia que lo lleva a una temperatura muy, muy, muy baja, ¿tá? A menos 270 y pico grados centígrados, ¿tá? Y con eso generamos el campo de cero. Los intercambiadores de calor no solamente mantienen la temperatura de toda la electrónica, sino que también mantienen un medio entre gaseoso y líquido de ese helio. Es decir, mantiene que el helio no se supercongele ni tampoco baje la temperatura. Es decir, mantiene la temperatura en un estado entre gaseoso y líquido
a una determinada temperatura. ¿Tá? Después, obviamente, hay compresores, los chiles, tableros electrónicos, sistema de aire acondicionado. Más o menos en foto es eso. Lo que ven acá, estos son los que manejan los gradientes. ¿Tá? Los tres. Sí, los resonadores también vamos a ver que tienen tres bobinas de gradiente en los tres planos, Z, X y Y, ¿tá? Para la selección de corte. Eso vamos a llegar en el tercer clase a la selección de corte y vamos a ver cómo funciona. Los chiles y las bombas, estas son las bombas que inyectan líquido a presión, con una determinada presión, ¿ah? No solamente para la electrónica, sino que para controlar la presión y la temperatura del helio que está del superconductor. Y bueno, todas las computadoras, que como verán, estos no son cables, sino que son cables, pero sí son de fibra óptica, no son de cobre, no son ferromagnéticos, nada por el estilo, es todo fibra óptica con la que se maneja lo que va hacia adentro del resonador. Y aquí tenemos, por ejemplo, una unidad informática que es la que procesa la data, por ejemplo. ¿Tá? La sala del operador, que es una sala común y corriente con una computadora y una pantalla que maneja la bomba infusora. A veces está asociada con otras computadoras para el informe de las mismas, ¿ah? Como eso, como cualquier sala normal y corriente. Y bueno, el sistema general de control de los equipos básicamente está representado por esto que vemos acá. Un sistema de control y procesamiento de señales, ¿tá? Que lo que hace es, básicamente, yo se lo voy a poner todo el diagrama completo, no me voy a detener en esto, ¿tá? Pero básicamente, como ven acá, que va en secuencia, el sistema de control de secuencia, ¿tá? Una vez que nosotros seleccionamos en la consola de control una determinada secuencia que nosotros queremos hacer, ¿tá? Le dice al transmisor que va a enviar determinada secuencia con determinada secuencia de pulsos, ¿verdad? Hacia el paciente, estas secuencias, estos pulsos que se van a emitir, se amplifican y se generan en las bobinas de radiofrecuencia que tiene el resonador, o que están asociadas las mismas antenas receptoras de señal. Luego tenemos un pulso que se genera y que es recibido por las antenas, y que esa señal recibida es emitida al receptor y se amplifica y vuelve al control de secuencia. A la vez que se transmite la señal, se amplifica y se emite por las antenas, los amplificadores de gradiente, es decir, el control de secuencia le dice a los amplificadores de gradiente, bueno, le voy a emitir una determinada secuencia en un determinado punto, con un determinado espesor de imagen, y necesito tantas imágenes. Entonces le dice al amplificador de gradiente, bueno, vamos a manejarnos de esta manera. Vamos a necesitar imágenes de tal corte, es decir, axial, sagital o coronal, y ahí se va a activar primero el gradiente X o el gradiente Y o el gradiente Z, y ahí se va a suceder toda la codificación de espacial de la imagen, ¿tá? Que va a hacer que le diga al resonador, bueno, yo quiero las señales que vengan de determinado punto. Después vamos a ver cómo es que se sucede todo esto, pero es para que vean cómo se controla. Y después tenemos las bobinas de Shin, que son bobinas homogeneizadoras, que lo que hacen es tratar de homogeneizar todo lo más posible el campo externo para que no haya interferencias y las imágenes sean lo mejor posible. ¿Ah? Después hay otros controles secundarios que son los que controlan las mesas del paciente y algunas otras cosas como el enfriamiento de toda la electrónica y demás.
¿Está? Bien, el magneto, lo que yo le decía, el superconductor. ¿Existen otros? Sí, existen. Tipos permanentes, resistivos y híbridos. Los que usamos nosotros son del tipo superconductor, ¿está? En la gran mayoría. Quedan algunos otros híbridos, pero siempre tengan en cuenta que son de menor teslaje, de menor potencia. Los permanentes eran de aleaciones ferromagnéticas con campos no muy uniformes que aumentaban mucho sus temperaturas. Tenía un teslaje máximo de 0,3 teslas, ¿tá? Y eran muy grandes y pesados. Los resistivos son circulares, es decir, conductores de tipo circular que disipaban bastante mejor la temperatura, pero aún tenían campos externos muy bajos, del entorno del 0,2 teslaje. Los híbridos eran tecnologías que mezclaban lo mejor de estos dos anteriores, permanentes y resistivos, con teslajes un poquito mejor de 0,36 teslas. ¿Está? Los que hoy se utilizan, que rondan desde 1 a 1,5 hasta 3 teslas, que existen en el Uruguay, son de este tipo, como ven acá. Son superconductores que se conforman alrededor del paciente como si fuera un gantry de tomógrafo, pero un poquito más grande. Ya le expliqué cómo funcionan, son conductores que tienen una corriente eléctrica que circula en forma constante dentro de ese conductor, que generan campos muy potentes, pero que necesitan para mantenerse temperaturas muy bajas, del entorno al menos 273,15 grados menos 268,92 grados centígrados, es decir, unos 4,2 Kelvin, ¿tá? Y que están inmersos en ese medio, mitad gas, mitad líquido de helio, ¿tá? Una de las cuestiones de seguridad que tienen estos equipos, que tienen una válvula de quenchado, que se llama una válvula de quench. Esa válvula mantiene la presión interna a unos 15 psi, pero si tiene que liberarlos, los libera. Por seguridad, si pasa algo con un paciente que queda atrapado en estos gantries con mucha fuerza de campo, es necesario quenchar. ¿Qué hace esto? Libera en forma controlada el helio en forma de gas, ¿tá? Y hace que el campo poco a poco disminuya hasta su totalidad. Vale destacar que los equipos de resonancia con superconductores, aunque estén apagados, sigue estando activo el campo. Es decir, si está apagado el resonador, vos entras a la sala de resonancia y el campo está presente. La única desventaja del tema del quenchado es que una vez que liberamos el quenche es como que nada. Hay que recargarlo con helio y cada carga es carísima. Está entre 15.000 a 20.000 dólares aproximadamente. Pero si no se rompe nada el resonador, si se puede arreglar y luego volver a cargar, queda utilizable. En algunos otros casos hasta queda inutilizable el resonador y se tiene casi que cambiar por completo. ¿Está? Un cuadrito con los tipos entonces de magneto, resistivo, permanente, híbrido y superconductores. Obviamente los mejores son de superconductores de potencias de 1 hasta 3 teslas o más. Existe algún experimental de 7. Los tipos de campos son verticales en su totalidad todos los que son resistivos, permanentes, híbridos, y horizontales los superconductores. Obviamente que los más costosos son los superconductores. Perdón que estoy bostezando, estuve de guardia ayer de noche y hoy estoy de guardia de nuevo, así que estoy como que medio con poco sueño. Los tipos de resonadores pueden haber abiertos y cerrados. Los abiertos son como este que ven acá.
Supo existir uno hasta hace muy poco en el Pereira, abierto, y son del tipo de campos verticales, híbridos. ¿Tá? Aquí tenemos la dirección del campo y cómo están cómo está dispuesto el magneto. Y los clásicos que vemos en todos lados son cerrados, que se le dicen de tipo cerrados, son el tubo, como le dice la gente. ¿Tá? Pueden ser básicamente niobio titanio. Pueden ser de niobio estaño o vanadio con galio, pero lo más usado son los de niobio con titanio, que pueden llegar y que son los que más eficientes a la hora de llegar a temperaturas de 4 Kelvin, ¿ah? O de mantener esas temperaturas. Hay de otros tipos, yo les pongo solamente las fotos, son muy específicos para estudiar determinadas cosas, como ven acá, algunos que son para más funcionales, ¿verdad? Para la flexión, extensión, o estar sentado o de cúbito de pie, o Tenderlembur o anti-Tenderlembur. Eso es este que ven acá, ¿tá? Que da esa posibilidad porque esta camilla se coloca en diferentes posiciones, ¿tá? Sigue siendo un abierto como el que vimos al principio, pero de mayor tamaño. Y aquí tenemos algunas imágenes que generan en extensión o flexión, algunas resonancias intraoperatorias, algunos servicios hospitalarios internacionales tienen todas salas operatorias adecuadas para este sentido. ¿Ah? Está todo adecuado para esto, donde tenemos resonadores de tipo abiertos también para estos casos. Aquí vemos uno chiquitito para rodilla, por ejemplo. Y aquí tenemos, por ejemplo, uno cerrado intraoperatorio. El del CUDIN, por ejemplo, tenemos un resonador asociado a un sensor de fotones gamma, que es un SPET RM, porque detecta 2 fotones gamma, que eso lo van a ver después de medicina nuclear, en el teórico de medicina nuclear. Es uno de 3 Tesla. Como le dije, cuanto mayor es la potencia del campo, mayor es la frecuencia de precisión. Pero también a la hora de mirar las imágenes y la calidad de las imágenes es mucho mejor. ¿Tá? Estamos hablando de que la definición es mucha más alta, y están buenos. De 7 Tesla hay algunos experimentales, muy pocos alrededor del mundo, tanto Siemens como Philips y General Electric. Ahí ven, están solamente en algunos lugarcitos. Obviamente algunos en Europa, obviamente la gran mayoría en Estados Unidos y el resto en Japón. Aquí tenemos la imagen de uno de ellos. ¿Tá? Obviamente la jaula de Faraday ya deja de ser Faraday, es básicamente un búnker, porque la fuerza de este campo es muy, 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 muy alta. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes comparando, ¿tá? Y esta es una de 7 Tesla. Como verán, es mucho más definida, es casi como que si le hubiéramos hecho un corte o un tarro del cerebro, ves hasta el mínimo detalle de los surcos dentro. Es increíble, además. Sistema de gradiente, esto después vamos a ver lo que son los gradientes o las bobinas de gradiente, para qué sirven. Básicamente sirven para la aplicación de gradientes, de secuencias de gradientes, diferentes secuencias de gradientes que se utilizan para estudiar determinadas cosas, y también para la localización espacial. Son 3 bobinas dispuestas en los diferentes planos, en el eje Z, X y Y, ¿tá? Perpendiculares unos de otros, ¿tá? Y son bobinas de gradiente, y se les llaman así porque lo que hacen es generar una diferenciación a modo de gradiente
de la frecuencia en cada uno de los puntos del campo. ¿Tá? Esta pequeña diferencia en mi potencia en el campo, en cada punto, hace que nosotros podamos diferenciar los protones o podamos diferenciar la precesión de los protones que están de un punto a otro. Eso después lo vamos a ver en mayor detalle. Pero es mucho más engorroso de lo que yo le estoy explicando ahora. ¿Tá? ¿Cómo es más o menos de dónde está dispuesto en el gantry? ¿Cómo lo vemos acá? Tenemos el magneto grande por fuera, y después tenemos las bobinas de gradiente por dentro y todas las bobinas de pulso de radiofrecuencia más por dentro. ¿Tá? Ahí lo ven. Así es el sanguchito. Y por último, los sistemas de radiofrecuencia, que son básicamente sistemas que emiten la señal. ¿Tá? Obviamente hay un sistema que controla todas las secuencias y le dicen a todo el sistema, bueno, yo quiero tal secuencia con tantos cortes dispuesto en tal plano. Y bueno, en el caso del sistema de radiofrecuencia lo que va a hacer es que se genera en forma digital, luego esto se convierte a analógico, se amplifica la señal y luego se emite por la bobina, ¿tá? Que se le coloca al paciente. Luego tiene un sistema que recibe, todo un sistema que recibe, que hace básicamente lo opuesto. Recibe el eco, ¿tá? Una vez que recibe el eco, que es una señal analógica, se preamplifica y luego se filtra y se procesa digitalmente para luego, ¿tá? Llevarlo a un sistema que junta todas las señales recibidas y procesan para brindarte la información en imagen digital. Bobinas de este tipo de radiofrecuencia hay muchas, algunas yo ya les dije y les mostré, pero acá las tienen en esquemas muchas de ellas. Algunas son para rodillas, otras son para cráneo, por ejemplo, o cervical, que vemos acá, las bobinas volumétricas polarizadas circulares que se llaman. No les pido que sepan los nombres de cada una de ellas, pero está, aquí lo tienen. Bobinas de superficie o superficiales, esta es para hombro, esta es para body, por ejemplo, que es la que está permanentemente en las tablas de las mesas. Y las polarizadas, que algunas se utilizan para, pues yo qué sé, para puño, o para algún dedo, mano, lo que sea, o para algún sector en específico. ¿Tá? Muchos no la ven a esta, pero son las que más van a ver, son estas que están acá, las de superficial y las volumétricas. ¿Tá? Chicos, terminamos la primera clase. Para la siguiente vamos a ver básicamente al inicio un pequeño repasito de lo que vimos hasta ahora y vamos a centrarnos en directamente la ponderación en cada una de las imágenes. Las ponderaciones en T1, la ponderación en T2 y la ponderación en densidad protónica, que es la base de la imagen por resonancia. ¿Dudas, chicos? Por ahora no, Carlos. Nos vemos la que viene. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Que pasen lindo. Igualmente, hasta luego.